existe un nuevo peligro latente. La Agencia Internacional de Energía ha revelado que el mercado mundial del petróleo se está enfrentando a una grave escasez. Los mercados podrían entrar a finales de este año a la mayor escasez de suministros en más de una década, debido obviamente a los prolongados recortes de la producción por parte de los principales productores, Arabia Saudita y Rusia, la producción del petróleo. La Agencia Internacional de Energía consideró que un déficit de suministros significativos pueden desencadenar volatilidad de los precios en el mercado en medio de todos estos inventarios globales que son insuficientes para cada una de estas naciones. No va a haber petróleo que alcance para los países occidentales, principalmente porque son quienes se han dedicado a estar en contra de Rusia, y por obvias razones, países como los de Oriente Medio, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, se han dado cuenta de que ya no son tan confiables en todo este asunto del comercio. Después de que sancionaron a Rusia, de que los empresarios se vieran perjudicados, los países dicen, bueno, creo que la mejor solución es ya no hacer tantos negocios con estas naciones y comprarnos entre nosotros, sobre todo porque los precios se encuentran en un nivel óptimo para la mayoría de estos países. Llegará un punto en el que las naciones de la Unión Europea, el propio Estados Unidos, Canadá, van a requerir estos productos y los van a comprar con aquellos países que no están sancionados y que son completamente neutrales. Arabia Saudita, Emiratos Árabes, son naciones neutrales. Han manifestado un acercamiento cada vez mayor con Rusia, con los negocios. Hablando de negocios, hablando de la producción de petróleo. Independientemente de, hubo una reunión, es real, en Oriente Medio, donde la mayoría de los países occidentales acudieron para hablar en favor de Ucrania, pero estos países dijeron, resuélvanlo como puedan, nosotros no nos vamos a involucrar en el conflicto. Lo vimos cuando los empresarios rusos se alejaron de lo que es países neutrales como Suiza, y finalmente estos empresarios trasladaron sus activos, sus recursos a Emiratos Árabes y Arabia Saudita, dando a entender que estos son los nuevos países con los cuales van a hacer negocios y son los verdaderos países neutrales, que no se van a meter en ningún disturbio entre Ucrania y Rusia, ningún problema entre Rusia y Estados Unidos, entre Rusia y la Unión Europea. Lo que ellos hagan da igual. El dinero es dinero y lo van a utilizar en este caso en la inversión que se están realizando en estos países. Ahora vemos este cambio del suministro del petróleo. Ya no va a llegar la cantidad de antes a estos países, principalmente de la Unión Europea, y veremos precisamente cómo los precios van a aumentar. Va a aumentar el costo de la electricidad, el costo del combustible, y prácticamente va a ser por los países, por los líderes de estos países, que los ciudadanos van a sufrir las consecuencias. De acuerdo con esta Agencia Internacional de Energía, se espera que los mercados petroleros enfrenten un déficit de 1.2 millones de barriles diarios en la segunda mitad de este mismo año, después de que tanto Rusia como Riad anunciaran sus planes para extender los recortes de las exportaciones y la producción hasta finales del 2023, principios del 2024. Todavía se suma realmente a este déficit que la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados continúen también con su propia reducción, y que de hecho se espera, cuando se va a realizar el informe separado de la OPEP este mismo martes, que el déficit podría llegar a alcanzar
con esta misma reducción que se prolongue a unos 3.3 millones de barriles por día para este cuarto trimestre si estos líderes mantienen los recortes de la producción. Esto es lo que le va a faltar al resto de los países del petróleo. La OPEP posiblemente mantenga la reducción, ya que tanto Riad como Moscú la prolongaron hasta finales del 2023 y como ahora las reuniones de la OPEP se hacen cada 2 meses precisamente para observar cómo se manejan o cómo actúan los mercados después de este tipo de reducciones, van a observar y posiblemente al ver un aumento de los precios de los hidrocarburos, van a aumentar el tiempo en el cual se van a extender los recortes de la producción. Rusia, por ejemplo, anunció que ampliaría su recorte voluntario de las exportaciones de petróleo en 300,000 barriles por día para finales de este año, con la intención obviamente de equilibrar los mercados petroleros mundiales y tener mejores ganancias, por supuesto. Riad hizo lo mismo y también extendió su recorte voluntario, independientemente del que ya se había anunciado por la OPEP. Todos los países que conforman este grupo ya habrían anunciado su recorte desde el año pasado, el cual no ha tenido modificaciones. Pero estos recortes voluntarios los hizo en este caso Rusia para que los precios se empezaran a estabilizar y Riad dijo yo también. ¿Por qué? Porque soy uno de los países que tienen más petróleo y obviamente quiero beneficiarme más. Riad hizo lo mismo y su recorte es de 1 millón de barriles por día, lo cual obviamente generó que los precios aumentaran aunado a las manifestaciones que se están llevando a cabo en Australia. Además, los precios van a aumentar todavía más porque el sindicato Offshore Alliance de Australia anunció que va a continuar con los paros de 24 horas en las plantas de gas natural licuado. Esto va a generar un aumento también en los costos por estas manifestaciones en la planta de Chevron al oeste de Australia. Esta empresa estadounidense por segundo día consecutivo aumentando obviamente la incertidumbre sobre el suministro global. De acuerdo con la agencia Reuters, se han aplicado otro paro de 24 horas en las 3 instalaciones y el 15% de los miembros de Downstream promulgaron prohibiciones continuas después del mediodía de este fin de semana. Se espera que la huelga dure hasta las 8 horas de lunes, de acuerdo con el representante, añadiendo que estas decisiones adicionales sobre huelgas se van a celebrar por lo menos 2 veces al día, todos los días. Los precios no solo del petróleo están aumentando, también los del gas. Así que vamos a ver una escasez de suministros de estos productos en los próximos días, incluso con este asunto de la Agencia de Energía, que está cada vez más interesada en buscar la manera de tener la posibilidad de convencer como tal a Rusia, a Arabia Saudita, de que realicen un aumento en la producción. Vimos a un Joe Biden que acudió incluso a estos países de Oriente Medio para solicitar el aumento de la producción, sobre todo porque no querían pagar más por este mismo petróleo. Entonces, por obvias razones, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos le dijeron, creo que eso no va a funcionar. Vamos a continuar con nuestros recortes. Esta visita se hizo antes de que la OPEP anunciara su recorte desde el año pasado. Los inventarios de crudo, de acuerdo con la Agencia de Energía, se van a reducir gravemente para este 2024, incluso si Moscú y Riad tomaran la decisión de aumentar la producción. De hecho, se exponen, de acuerdo con la agencia, a los precios del petróleo a shocks, porque todo se va a desestabilizar a partir de ahora. El Brent de referencia mundial subió por encima de los $92 por barril desde la semana pasada, mientras que el crudo estadounidense West Texas cotizaba casi $89 por barril. Y estos precios son
en este momento, finalizando lo que es el mes de septiembre. Para diciembre, cuando el resto de los países, sobre todo en la Unión Europea, necesiten más petróleo, más gas, el precio va a aumentar, tal y como ocurrió el año pasado. El mercado realmente se está desestabilizando para esta segunda mitad del año, por lo menos para los países occidentales, y ya vimos que los inventarios mundiales del petróleo estaban cayendo en 75 millones de barriles según los datos preliminares. Para finales de este año, 3.3 millones de barriles diarios van a ser necesarios para cada uno de los países. Vamos realmente a ver ese cambio por parte de los países exportadores de petróleo, pero sobre todo que se mantengan firmes. En esta próxima reunión de la OPEP va a marcar un antes y un después. Si los países no llegan a un acuerdo y no extienden los recortes de la producción, posiblemente tanto Rusia como Arabia se vean obligados a aumentar su producción, pero también es poco probable porque estos países que conforman esta organización de exportadores de petróleo y sus aliados se están viendo beneficiadas por el aumento de los combustibles, y esto les permite continuar con la reducción. Es poco probable que se llegue a este acuerdo de aumentar la producción, y tristemente el resto de las naciones se verán completamente afectadas todavía más por el costo de la energía, por el costo de los combustibles. Si ya tienen una crisis del costo de vida, ya tienen una crisis alimentaria, ya tienen una crisis energética, la situación se va a complicar a partir de este mes, cuando continúe la reducción de la producción de petróleo en los países más importantes de la exportación de este hidrocarburo en todo el mundo. Y es algo que Estados Unidos y la Unión Europea no van a poder solucionar. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.